Durante el periodo fetal, sabemos que el corazón inicia primero como un tubo, ¿verdad? Es como un tubo hueco que se va a ir plegando sobre sí mismo a través de unos giros hasta formar la estructura cardíaca como la conocemos. Durante todo ese proceso de formación también ocurre el proceso de septación, que es donde va a formarse lo que es el septum interauricular y el septum interventricular. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es el septum atrial. Y vamos a ver que cuando esto inicia, en un comienzo, pues tenemos básicamente una cámara compartida, no tenemos dos cámaras. En este caso, iniciamos en la imagen que estoy señalando acá en el número 1, y esto representa la cámara auricular. Si ustedes se fijan, este sería nuestro lado derecho y este sería nuestro lado izquierdo. Recuerden que cuando estudiamos el corazón siempre estamos viéndolo en forma opuesta, como si tuviéramos el paciente frente a nosotros, ¿verdad? Entonces, este es el lado izquierdo del paciente y este es el lado derecho. Ok, bien. Entonces, en un inicio, las dos cámaras se van a comunicar y están comunicadas a través de un orificio que es el ostium primum. Y este orificio permite que estas dos cámaras, como les digo, tengan paso libre, no hay nada que le impida la comunicación del flujo de una a otra. Hacia abajo, hacia la zona media, tenemos lo que son las almohadillas endocardiales, que también van a ser parte fundamental en el desarrollo de lo que es el septum, tanto interauricular como interventricular. Bien, una vez que comienza esta etapa de desarrollo, vemos que en el techo de las aurículas comienza a formarse una estructura, esta que vemos aquí de color verde, y esta estructura es el septum primum. Y el septum primum es una estructura que va a comenzar a crecer hacia abajo. Va a ir descendiendo a tratar de alcanzar la almohadilla endocárdica. De esa forma, mientras va creciendo, se va desarrollando, va a tratar de ir alcanzando a tocar, como vemos en esta segunda imagen, esta estructura de tal manera que el flujo ya no ocurra. Sin embargo, mientras va descendiendo, va a ocurrir un proceso de apoptosis. Y ese proceso de apoptosis que va a ocurrir sobre el septum primum va a ocasionar que esta estructura que estoy señalando aquí, que en un principio es sólida, comience a crear un orificio. Va a comenzar a destruirse. Ustedes saben, si alguien me quiere recordar qué es la apoptosis. En la muerte celular programada. Correcto. Entonces, de una forma programada, precisamente el septum va a generar que se abra una comunicación. Sin embargo, este va a crecer y va a alcanzar la almohadilla cerrando el ostium primum. Este ostium, que es el primero que teníamos, se cierra este orificio y se apertura ahora el ostium secundum, que es el que va a permitir que siga habiendo comunicación de derecha a izquierda. Recordemos que esto es durante la vida fetal. Bien, una vez que esto ocurre y que alcanza, vemos aquí en la tercera imagen, ya alcanzó la porción inferior, ya se cerró esta porción, solamente nos queda la comunicación del ostium secundum. Sin embargo, en este proceso que acabamos de ver, a veces ocurren defectos que hacen que no quede completamente cerrado aquí abajo y que solamente exista una comunicación. Hay ocasiones que en este proceso de apoptosis y en el proceso de desarrollo, esta porción no logra alcanzar la almohadilla endocárdica y esta comunicación que ustedes ven aquí continúa. Y eso sería pues un defecto, ¿verdad? Porque lo que esperamos es que eso no suceda, sino que ocurra el cierre total. Bien. Una vez que este proceso de apoptosis permite que se aperture el ostium secundum, hay veces también
que este proceso de apoptosis, en lugar de destruir una porción, vamos a decirlo de esta manera, digamos, vean mi mano, que la porción fuera de este tamaño, a veces se reabsorbe más y queda, digamos, de este tamaño, o sea, mucho más amplio. Y cuando eso sucede, vamos a tener problemas al momento del nacimiento, porque entonces el septum secundum no va a poder cubrir este orificio y va a continuar una comunicación entre las aurículas. Bien, una vez que el septum primum logra esta estructura, así como la vemos aquí, que solamente tiene una comunicación a través del ostium secundum, comienza el desarrollo ahora del septum secundum. Este va a formarse en el lado derecho, ¿sí? Del septum primum, que es este que está aquí de color azul. Comienza a formarse de ese lado, en el lado derecho, y va a comenzar a crecer y a descender hacia abajo. Lo va a hacer hasta un punto en el cual, si vemos nosotros aquí en la imagen número 4, aquí lo vemos, este que estoy señalando, va a ir descendiendo a cubrir parcialmente el orificio que se había formado por el septum primum, ¿sí? No lo ocluye totalmente, pero si pudiéramos ver la estructura, como ven ahí en el dibujo, vamos a suponer que mis dos dedos representan ese orificio que se formó por el septum primum. Cuando el septum secundum viene, queda así. No sé si ahí lo ven. Ajá. No queda pegado, queda separado, pero cubre, no queda acá arriba, no queda acá abajo, tiene que quedar ahí más o menos. De tal forma que cuando queda de esa manera, permite que la sangre pueda cruzar del lado derecho al lado izquierdo a través de esta estructura. Y eso es parte del desarrollo normal que esperamos. ¿Por qué? Porque mientras estamos en la vida fetal, estamos recibiendo la sangre oxigenada de nuestra mamá a través de la placenta, ¿verdad? Y esa sangre que viene a través de la placenta y que luego entra a través de lo que es la vena umbilical y luego llega a través de la vena cava inferior a la aurícula, tiene un gradiente de presión. Díganme ustedes, el gradiente de presión que trae esa vena umbilical y que llega a la aurícula, ¿es más fuerte en el lado derecho o en el lado izquierdo? En la vida fetal. Sí, ok. Gracias. Sí, exactamente esa es la razón por la cual va a pasar. Entonces, en la vida fetal es necesario que ocurra esta comunicación a través de estos orificios. ¿Por qué? Porque en la etapa fetal nuestros pulmones todavía no están funcionando, es decir, todavía están en un proceso de maduración y todavía no están interactuando, ¿verdad? Porque estamos dentro del vientre materno. ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver que estos orificios tienen que mantenerse para mantener una comunicación fetal que va a ir de derecha a izquierda. ¿Qué pasaría si este bebé nace y existe algún defecto, como acabamos de ver ahorita, en el cual a lo mejor el septum primum se absorbió de más y quedó un espacio muy grande así, y cuando vino el septum secundum no puede cerrar? ¿O qué pasaría si el septum secundum no se desarrolla totalmente y permanece esa comunicación todavía entre las dos aurículas al momento del nacimiento? ¿Qué pasaría con el flujo sanguíneo a nivel auricular? ¿Quién me quiere decir? ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Pues no existiría una comunicación, ¿no? Existiría la comunicación porque permanecería el orificio, ¿sí? Porque no se cerraría si hubiera un defecto. Si no se cierra, como debe de ser al final, porque para el nacimiento, que ahorita vamos a repetir esa parte para que nos quede más claro y te la voy a comentar de una vez. Por ejemplo, en la vida fetal es necesario que esta comunicación exista, ¿sí? Porque necesitamos la sangre que viene de la mamá, la sangre oxigenada,
¿sí? Al momento que nacemos, tenemos esta comunicación todavía, pero los pulmones se activan y cuando se activan al momento del nacimiento viene el cambio de gradientes de presión. ¿Por qué? Porque en el ambiente tenemos presión, ¿qué? ¿Positiva o negativa? ¿Quién se acuerda? Acuérdense que para eso estamos, para corregir lo que no nos acordemos. ¿En el ambiente es positiva o negativa? Positiva. Positiva, correcto. Y a nivel pulmonar generalmente tenemos una presión negativa, ¿verdad? Bien, ahora, eso se activa al momento del nacimiento y al momento que se activa el sistema respiratorio con el circulatorio, ocurren cambios en estas estructuras. Una de ellas es que se empieza a activar la función pulmonar y ahora resulta que la sangre que cuando estaba en el feto no pasaba por la zona pulmonar, ahora comienza a pasar por la zona pulmonar porque ya se activó. Entonces la presión comienza a cambiar. Ahora, cuando el bebé nace, la presión auricular, ¿dónde es mayor? ¿En la aurícula derecha o en la aurícula izquierda cuando ya nació? En la izquierda. Así es, en la izquierda tenemos mayor gradiente de presión que en la derecha. Y antes del nacimiento, ¿dónde era mayor? ¿Derecha o izquierda? La derecha. Correcto. Antes de nacer era en la derecha porque venía, decíamos, de la mamá. Entonces el mayor gradiente de presión hacía que la sangre cruzara de la derecha a la izquierda. Antes de nacer eso es normal y eso es lo que queremos, ¿sí? Ahora, cuando nace el bebé, eso cambia. Y ahora tenemos más presión en ¿dónde? Dijimos, izquierda. Izquierda. ¿Sí? Que en la derecha, Izquierda. correcto. Ahora, ¿qué pasaría si al momento que el bebé nace, tenemos, vean aquí donde estoy señalando, estoy aquí en el número 4, ahora tengo más presión aquí en la aurícula izquierda que en la derecha y este no se cerró al nacimiento. ¿Qué va a pasar? ¿Creen que la sangre va a seguir cruzando, sí o no? ¿Y por qué? No. Si no se cierra, si está abierta la comunicación, ¿cruzará la sangre, sí o no? Sí, porque sigue Sí. abierto. Exacto. Si no se cierra, lo que queremos es que se cierre para que no se comunique. Pero cuando hablamos de un defecto congénito en el cual no se cerró esa comunicación, la sangre va a cruzar. ¿Por qué? Porque está abierto, como lo acaban de decir. Ok, ahora, dijimos que tenemos más presión en el lado izquierdo que en el derecho al momento de nacer. ¿Sí? La sangre va a cruzar. ¿De dónde a dónde? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda después de que nació? Por esa comunicación que hay. Sería de izquierda a derecha, ¿no? Correcto, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque acabamos de repetirlo. Gradiente de presión, hay más en la izquierda que en la derecha. Bien, ahora, siguiente pregunta. Después del nacimiento, se activó, dijimos, nuestro sistema pulmonar, ¿verdad? Y ahora el bebé está respirando y la sangre ahora pasa por la zona pulmonar para oxigenarse y seguir el ciclo normal. Entonces, la sangre que tenemos aquí en la aurícula izquierda en ese momento es sangre que está oxigenada o desoxigenada. ¿Tiene oxígeno? ¿Es rica en oxígeno o no la que está en el lado izquierdo? Sí. Sí, correcto. ¿Y la que está en el lado derecho? No, porque esa apenas va a oxigenarse.
Exacto, apenas va a ir a la zona pulmonar. Entonces, si tenemos esta comunicación abierta cuando ya nació, no antes, cuando ya nació, si esta está abierta, la sangre que está aquí en el derecho, perdón, en el izquierdo, cruza al derecho, se van a mezclar la sangre que está oxigenada con la desoxigenada, ¿sí? ¿Creen que este bebé va a presentar cianosis al nacimiento? ¿Sí o no? Sí, por la falta de presión. Ok. ¿Alguien más? Ahorita lo aclaro. De oxígeno, No, ¿no? no presentaría cianosis. Así es. Ok. No cianosis. ¿Por qué? Porque la sangre que está con mayor presión viene del izquierdo y la que se está brincando es justamente la que tiene oxígeno, ¿sí? Entonces, en este caso, no hay cianosis. Ok, ¿se fijan cómo de algo tan sencillo que ya vimos en embriología nos ayuda a empezar a reconocer un poquito más? ¿Ok? Bien, me regreso. Vamos aquí al número 5. Vamos a ver que una vez que el bebé todavía está en el vientre de la mamá, todavía está recibiendo la sangre que viene de la placenta, nosotros esperamos que esa comunicación se mantenga, ¿verdad? Entonces, la sangre sigue fluyendo a través de este conducto o esa comunicación que es nuestro foramen oval, ¿ok? Entonces, la sangre, digamos que pasa así, como haciendo una onda. ¿Por qué? Porque cruza por debajo del septum secundum y por arriba del septum primum, ¿sí? Pasa así, está fluyendo. Cuando el bebé ya nació, como tenemos mayor cantidad de presión en el lado izquierdo, ¿qué va a pasar con estas estructuras? Tenemos el septum secundum aquí y de este lado el septum primum. Y dijimos que están a diferente altura, ¿verdad? Por eso la sangre pasa así. Entonces la presión viene en el lado izquierdo y se fusionan. Se cierra el foramen oval al momento que nace. Eso es lo normal, lo que nosotros queremos que suceda. Con el tiempo, ese bebé va creciendo, se va convirtiendo en un infante, ¿verdad? Y luego en un niño. En esa edad, mientras está en la infancia, esto se va a fusionar y va a dejar de llamarse, como en este caso, septum primum, septum secundum, y va a formar el tabique o septum interauricular, ¿ok? Se va a fibrosar, va a madurar y va a hacer ese septum que divide ambas aurículas. Y como vestigio, nos va a quedar aquí la zona donde se encontraba el foramen oval, ¿ok? Pero debe de estar cerrado. Si este está abierto desde el principio, desde que es un bebé, vamos a empezar a ver que este bebé, si lo estudiamos, pues va a tener características que no son cianóticas, pero al momento que exploramos nosotros, cuando nos ponemos el estetoscopio y auscultamos, vamos a empezar a escuchar ruidos anormales. ¿Por qué? Porque hay una comunicación que no debe de haber, ¿ok? Eso también lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿hasta aquí dudas o preguntas? ¿No? Bien, seguimos. Ok, ahora la zona ventricular. También en los ventrículos va a ocurrir un periodo de septación donde se va a formar el tabique interventricular. El tabique interventricular se va a formar por dos porciones. Tenemos una porción muscular y una porción membranosa. Son dos porciones las que van a formar ese tabique. Y en este caso, vamos a ver esta imagen, vamos a ver el número 1. Vean la base. Ok, esto representa los dos ventrículos que en un inicio también están comunicados porque este septum todavía
no se forma. Cuando inicia el proceso en el cual se va a formar este septum, de la parte del piso de los ventrículos hacia arriba va a crecer o se va a desarrollar este septum en su porción muscular, ¿sí? Y luego vemos aquí en la parte central, que bueno, en esta imagen no se aprecia muy clara, pero vamos a observar esta número 2. Aquí en esta porción central tenemos lo que son las almohadillas endocárdicas. Esa almohadilla endocárdica se va a transformar, va a comenzar a desarrollarse para poder formar el septum membranoso y también va a correr hacia arriba, si se fijan, hacia arriba y hacia abajo, y mientras va creciendo en ambas direcciones se va girando. Y esto es parte de lo que va a formar parte de nuestro tronco aortopulmonar, ¿ok? Entonces, ahorita vemos esa parte. Vamos a enfocarnos hacia el septum interventricular. Esta porción que les decía que se fusiona y que va a torsionarse, lo que va a hacer es que va a crecer hacia abajo para encontrarse con su porción muscular. Es decir, muscular viene de abajo hacia arriba y el membranoso viene de arriba hacia abajo. Vienen así para encontrarse. Una vez que se encuentran, se fusionan y van a formar lo que es el septum interventricular. Bien, por el mismo proceso que llevan, vamos a ver que la porción que viene de abajo hacia arriba, la porción muscular, es una porción que es gruesa y que es firme. Pero la porción que viene de arriba hacia abajo, de la almohadilla endocárdica, es una porción membranosa. Es una porción que es más débil que la porción muscular. Por lo tanto, cuando tenemos defectos en esa porción, ¿cuál de los dos septums creen que es el que generalmente nos da problemas? ¿El muscular o el membranoso? Dilo, Diego. ¿Cuál? ¿Cuál crees? ¿No te animaste? A ver, Juan Carlos Posada, ¿cuál de las dos crees? ¿El membranoso o el muscular? ¿Cuál crees que sea el que más problema nos va a dar? Yo creo que sería el muscular porque siento que es donde más va a ejercer fuerza o bueno, ¿cómo decirlo? Va a ser donde más se ejerza fuerza, pero siento que puede sufrir más daño el membranoso porque se puede fragmentar. Ok, dijiste una cosa y luego la cambiaste, pero está bien, sí, sí. El membranoso es más débil que el muscular. De entrada por la estructura, es más débil que el músculo. Entonces, como es una membrana, como su nombre lo dice, generalmente es el que es más fácil que pueda fallar o que se pueda dañar y por lo tanto es el que más problemas nos va a dar. Entonces, cuando hablamos de algún defecto en el septum interventricular, el que siempre va a estar relacionado la mayoría de las veces se relaciona con el septum o la porción membranosa. Gracias. Sí, efectivamente. Y bueno, ahora, sin irnos todavía tan profundo, fíjense bien en la tercera imagen. Ahorita que hablábamos justamente, decíamos, ¿quién nos va a dar más problema? La porción membranosa. Ahora, fíjense, la porción membranosa que nos va a formar. Les dije que va a formar como una especie de tubo que va a ir ascendiendo y va a ir girando y nos va a formar parte, dijimos, de lo que sería nuestro tronco aortopulmonar. Entonces, si tenemos problemas en el septum membranoso, ¿creen ustedes que en algún momento nos puede dar problemas también en esta porción? ¿Sí o no? Ingrid. ¿Tú qué crees, Ingrid? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Así es, sí.
Y la respuesta fácil, ¿por qué? Porque ya se los dije, es el que siempre nos va a dar problemas, el septum membranoso. Entonces, si el septum membranoso nos da problemas, es muy lógico pensar que también nos puede dar problemas hacia arriba. Y sin entrar todavía, como les digo, tanto a las patologías congénitas. Pero, ¿se acuerdan por ahí que hay una muy, muy conocida? ¿Qué se imaginan ustedes si esa porción tiene que ascender y tiene que girar? Y cuando está ascendiendo y va girando, falla y no gira como debe. ¿Qué patología se les ocurre a ustedes que pudiera ser una de las que se puede presentar ahí? ¿Alguna que les suene conocida? ¿Se acuerdan? Empieza con T. ¿Cuál ibas a decir, Ingrid? A ver, a lo mejor. Dime. Dila, Ingrid, no pasa nada. Al contrario, de eso se trata. Es que no le entendí, o sea, que va a estar invertido el corazón o que va a estar invertido solamente como que esa Si te porción. contesto, tienes la respuesta. A ver, José Raúl. No es, perdón, transposición de los grandes vasos. Exactamente, por eso Ingrid, si te contestaba si era el corazón o eran los vasos, te daba la respuesta. Exactamente, esa sería una de las que podríamos tener, porque precisamente de aquí es donde se van a formar esos, y como les dije, van a ascender ese tubo y tiene que girar. Entonces, si no gira, ¿qué pasa? No van a llegar a su posición normal, por lo tanto, vamos a tener transposición de los grandes vasos. Gracias. Bien, ok. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Va, la misma pregunta que les hice de las aurículas. ¿Se fijan aquí abajo? Tenemos los dos ventrículos, ¿no? Tenemos el derecho, tenemos el izquierdo. Generalmente, después del nacimiento, ¿dónde tenemos mayor presión? Una vez que ya nació, ¿en el izquierdo o en el derecho? El izquierdo. Correcto. En el izquierdo tenemos más presión. Y es por lo mismo que ya habíamos mencionado. Entonces, vamos a ver aquí. Si el septum membranoso falló y no se cerró completamente, la misma pregunta. ¿De dónde a dónde va a cruzar la sangre? ¿Izquierda a derecha o derecha a izquierda después del nacimiento? De izquierda a derecha. Correcto, de izquierda a derecha. Y otra vez, sangre oxigenada cruza hacia el lado derecho. Entonces, cianosis o no cianosis. No, ¿verdad? No cianosis, porque estamos teniendo sangre oxigenada, que es la que se está mezclando. Pero ahora ahí va una siguiente pregunta, que ya se los había mencionado. Si tenemos más presión en el lado izquierdo, cuando cruza el derecho, ¿qué pasa con la presión en el lado derecho? ¿Sube, baja o se queda igual? Leonardo, ¿qué piensas? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ajá. Si tenemos más presión en el lado izquierdo y se está comunicando la sangre después del nacimiento, la presión que va a haber en el lado derecho por esa comunicación de sangre, ¿sigue igual? ¿Sube o baja la presión en el lado derecho? Se supone que baja, ¿no? ¿Alguien más? Aumenta. Pues, debe subir. Debe subir, correcto. ¿Sube por qué? Primero, porque tenemos más volumen de lo que debería tener. ¿Por qué? Porque se está cruzando más sangre. Entonces tenemos más volumen. Y si tenemos más volumen, ¿qué pasa con la presión? Sube de entrada. Y segundo, porque viene con más presión del lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, obviamente la presión sube. Ok. Como está afectándome el lado derecho, este pacientito dijimos no tiene cianosis.
porque se cruza sangre oxigenada. Pero si este paciente no lo detectamos de chiquito, porque a lo mejor el defecto no es muy grande, porque no lo exploramos o lo que haya pasado, la presión a la larga en este lado es tanta y tanta y tanta que va a repercutir a dónde se imaginan. De este ventrículo hacia dónde sube, hacia la zona que pulmonar, exacto. Entonces la presión a nivel pulmonar, ¿qué va a pasar con ella? Lo mismo, baja, sube, se queda igual. ¿Cómo va a estar en el pulmón? Sube. Va a subir y a la larga, ¿qué nos va a generar? Hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar se va a manifestar no en edades tempranas, se va a manifestar cuando tengamos más edad. Y entonces sí va a tener cianosis este paciente, pero no al principio de la vida, sino más adelante por la hipertensión pulmonar. Y va a manifestar un síndrome que se llama Eisenmenger. ¿Ok? Bien, entonces estábamos empezando a platicar que durante el periodo fetal, pues recibimos sangre oxigenada que viene de nuestra mamá a través de la placenta y de la placenta a través de lo que es la vena umbilical, que esa se va a fusionar o va a crear una comunicación con lo que es la vena cava inferior. Y bueno, de esta manera vamos a ver cómo a través de esa comunicación que va a tener, va a ingresar hacia lo que es nuestra aurícula derecha, sangre que ya viene oxigenada. A diferencia que cuando ya estamos en el periodo postnatal, ya una vez que nació el bebé, pues la sangre que llega a las venas cavas, perdón, por las venas cavas a la aurícula derecha, pues es sangre que viene como con oxígeno o desoxigenada. Desoxigenada. Desoxigenada, porque apenas viene para llegar hacia la zona del ventrículo derecho para pasar a la zona pulmonar y poder ser oxigenada, ¿verdad? Pero en la vida fetal, pues eso no está pasando, ¿verdad? Porque los pulmones no están oxigenándola. Bien, entonces, por lo mismo que los pulmones no están activos, tenemos ciertas comunicaciones que son necesarias para mantener la vida del producto. Y vamos a ver que precisamente esas comunicaciones se le conoce, como esta primera que acabamos de mencionar, como el ductus venosus. Vamos a tener después lo que es el ductus arteriosus y el foramen ovale. Esas tres comunicaciones son las que se tienen que aprender, son las que son vitales para que el producto pueda mantenerse con vida y viable. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento del nacimiento, donde, bueno, ya sabemos que una vez que nace, estos conductos se van a obliterar de forma normal. Bien, vamos a ver que al inicio hablábamos de la forma en que se iba a ocurrir esta septación de lo que es el septum interauricular y decíamos que iba a haber una comunicación dada por el septum primum y el septum secundum, donde el flujo iba a pasar así, ¿verdad? Iba a estar cruzando. Y que una vez que el bebé nace, la misma presión iba a empujar tanto las porciones que quedan del septum primum en contra del septum secundum para poder cerrar esa comunicación y cerrar el foramen oval. Otra de las comunicaciones que son muy importantes es el ducto arterioso o ductus arteriosus, que va a establecer en este punto una comunicación entre lo que son las arterias pulmonares y la arteria aorta. Si nosotros lo vemos más a detalle, vemos aquí la comunicación y ya se fijaron que lo que es la arteria pulmonar o las arterias pulmonares tienen dos ramas, ¿verdad? Una derecha y una izquierda. El ducto arterioso, ¿hacia cuál se conecta? ¿A la derecha o a la izquierda? Se oye entrecortado. ¿Me oyen bien ustedes a mí?
Sí se escucha bien, doctora. Ok, yo los escucho ahí como que de repente se entrecorta. Entonces, ¿al derecho o al izquierdo, a cuál se va a enlazar el ducto arterioso? Al izquierdo. Así es, al lado izquierdo. Y una vez que el bebé nace, vamos a ver que ese ducto también se va a cerrar, no va a permanecer abierto, a menos que tengamos un defecto congénito en el cual, pues, ese ducto permanezca abierto, que sería el ductus arteriosus persistente. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito de eso? Ok, bien. Vamos a ver que entonces, antes del nacimiento, decíamos que viene aquí la sangre oxigenada, cruza hacia lo que es la aurícula derecha, baja y continúa la circulación a través de la aorta. Ahora, vamos a ver que en este momento que está cruzando por aquí, pues aquí existe esa comunicación que va a permitir que la sangre se esté mezclando, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la sangre que se está mezclando, en este caso, pues mientras está en el vientre de la mamá, no pasa nada porque ese circuito es normal y necesario para que el bebé se siga manteniendo con vida. Pero si este bebé nace y este conducto no se cierra, ¿hacia dónde va la sangre? ¿De la aorta a la pulmonar o de la pulmonar a la aorta? De la pulmonar a la aorta, ¿no? Eso es lo normal que está ocurriendo, pero después del nacimiento, ¿dónde hay más presión? ¿En la aorta o en la pulmonar? Sería en la aorta. En la aorta tenemos más presión. Entonces, si tenemos más gradiente de presión en la aorta, ¿hacia dónde va a cruzar la sangre? A las arterias pulmonares. Correcto, se va a ir hacia la pulmonar. Bien, si se llega a cruzar, la sangre que viene de la aorta es sangre que ya viene otra vez oxigenada, ¿verdad? Sin embargo, si cruza hacia la pulmonar, se va a mezclar con sangre que está desoxigenada, ¿sí? Porque apenas va hacia el pulmón para irse a oxigenar. Entonces, en ese momento, el problema otra vez, cianosis o no cianosis en el bebé. No cianosis. No cianosis. Sí, va- Porque está cruzando sangre oxigenada a mezclarse con la desoxigenada. ¿Cuál sería el problema que tendríamos aquí nuevamente? Los gradientes de presión. Tenemos más presión en el lado izquierdo siempre, por lo tanto la aorta tiene mayor presión que la pulmonar y si esto sucede y se está retornando hacia la zona pulmonar, nos va a dar problemas otra vez que a la larga van a desarrollar problemas de hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, sí es importante que estos defectos nosotros los podamos entender desde ahorita para que cuando empecemos a ver ahorita ya las patologías congénitas una por una, recordemos este circuito que estamos viendo, recordemos esos gradientes de presión y nos ayuden a entender dónde está el problema y si el bebé está presentando cianosis o no la está presentando y solamente escucho murmullos, ¿a dónde me orienta mi diagnóstico? Bien, ok, entonces este es un ducto que generalmente, ¿verdad? Deberíamos nosotros de, pues de tener cerrado o cerrarse en las primeras horas después del nacimiento, pero hay ocasiones en que, bueno, pues esto no ocurre. Bien. Ok, entonces aquí está a grandes rasgos nuevamente, que no olvidemos que la circulación, ¿verdad? Cómo van las comunicaciones que vamos a tener, nos van a ayudar ¿para qué? Para que haya el retorno venoso a través de la placenta materna y que podamos tener manteniendo ese circuito vital. Bien, les decía yo en un inicio que cuando empieza lo que es el periodo embrionario, pues inicia el corazón como un tubo hueco que va a ir generando varios giros hasta formar la estructura cardíaca como la conocemos.
Ahora, mientras ese proceso va ocurriendo, ustedes van a leer por ahí en los libros que nos hablan de que ese tubo va a comenzar a tener un giro generalmente hacia la derecha, ¿sí? Se empieza a torsionar sobre su mismo eje y comienza a girar y va a hacerlo de una manera más sencilla. Imagínense, esta es una servilleta, imagínense que este es el tubo que estamos viendo, el tubo cardíaco, y ese va a comenzar a hacer esto. Va a girar sobre su propio eje. ¿Cómo? Como cuando apretamos, pues, una toalla, de esa misma manera. Pero mientras va haciendo este giro, a su vez, también se va a ir plegando sobre su eje y va a ir girando hasta quedar en una estructura que es tridimensional, que es lo que conocemos propiamente ahora, ¿verdad? Cuando ya el corazón está maduro y que tiene, pues, sus 4 cámaras. Entonces, básicamente, eso es lo que nos explican en este dibujo, ¿verdad? Que nos hablan de que gira hacia zona horaria y hacia zona antihoraria, si ustedes se acuerdan cuando leyeron esa porción, que al inicio es un tanto confuso, ¿verdad? Cuando nos hablan gira el asa ascendente y el asa descendente y luego sube y se pliega, básicamente es esto, a eso se refiere. Y bien, bueno, durante va ocurriendo este proceso, finalmente, si ustedes se fijan en los colores que tiene la estructura, vemos como la porción que al inicio se encuentra hacia abajo, que es esta que está en color celeste o azulito, finalmente después del plegamiento queda en la porción superior y es lo que nos va a formar nuestras aurículas. Y si ustedes se fijan aquí enseguida, este que está como en un tono rosita o rojito, es el que finalmente va a dar lugar a nuestros ventrículos. Y el resto de la porción, que es el que hablábamos, que es un septum que se va formando y que se va torsionando, es el que finalmente nos va a dar la porción de los grandes vasos. ¿Ok? Bien. De aquí realmente no hay mucho que agregar, nada más es entender la forma en cómo se va generando estas plegamiento sobre sí mismo, porque eso nos va a ayudar a entender por qué las fibras musculares, es decir, los cardiomiocitos, por qué pueden funcionar de una forma tan efectiva al momento de llevar a cabo la contracción. ¿Por qué? Porque no son fibras que, bueno, si las vemos microscópicamente hablando, pues sí, ¿verdad? Se ven como así por las fibras de actina y de miosina. Pero si vemos como un todo, vamos a ver que esas fibras están como entrelazadas de esta manera. De tal forma que cuando ustedes vean, por ejemplo, el ventrículo, voy a agarrar mi servilleta que tengo aquí, ustedes van a tener su ventrículo así, dilatado. Cuando este se va a contraer, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. Se va a torsionar, se va a relajar. Torsión, relajación. ¿Cómo? Otra vez, como la toalla cuando la exprimimos y como cuando la estiramos. De esa manera, y esa forma, que es algo, digamos, tan sencillo tal vez, porque sí es muy sencillo, si lo vemos más a fondo, nos ayuda a entender cómo es que las fibras se van a expandir y van a poder crear mucha presión dentro de la cámara ventricular y que ese aumento de presión me va a ayudar para la eyección. ¿Y cómo lo puede hacer? Lo puede hacer por la posición de las fibras. Eso le ayuda a ocupar el espacio y poderlo cerrar o hacer más pequeño para crear ese aumento de presión durante la fase isovolumétrica. Que bueno, eso lo vamos a ver en el ciclo cardíaco. Bien, de forma general, pues sabemos que el corazón ya en su etapa madura, pues tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿sí? Las aurículas las tenemos en la porción superior, derecha e izquierda, ventrículo izquierdo, perdón, derecho, izquierdo, y que estos van a tener las características que por la parte interna, si ustedes se fijan, pues varía un poquito. Por ejemplo, ¿qué diferencia notan en las paredes de la aurícula comparada con las del ventrículo? La primera diferencia, ¿qué le notan? ¿Son iguales? Que, por ejemplo, en las aurículas es más lisa y en los ventrículos pues podemos observar todo lo que es el músculo.
Así es, todas las trabéculas carnosas del músculo. Así es, esa es una de las primeras diferencias que vamos a notar. Y bueno, ¿por qué tiene más trabéculas carnosas o más músculo los ventrículos? Porque fisiológicamente hablando, para el momento de la contracción o la eyección, requiere muchísimo mayor fuerza el ventrículo que la aurícula. ¿Por qué? Simple y sencillo, la gravedad. Si la aurícula está llena de sangre, simplemente se va a abrir. ¿Y qué pasa con el flujo? Cae, ¿verdad? Cae. Y si hay un remanente que vamos a ver en el ciclo cardíaco que va a quedar en la aurícula y ese sí va a necesitar que se contraiga, pero no va a necesitar tanta fuerza como por ejemplo aquí, vemos el ventrículo, vamos a ver este ventrículo derecho, la fuerza que tiene que hacer para eyectar la sangre, primero que nada, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a salir eyectada en contra de la gravedad, número 1. 2, pues tiene una superficie que tiene que contraer para reducir, aumentar la presión y que pueda tener la fuerza para vencer la presión que haya en la válvula y que pueda ser eyectada. Y entonces esa es la primera razón, ¿verdad? Por eso es que es muchísimo más grueso y tenemos mayor cantidad de trabéculas carnosas que en las aurículas. Bien. Tenemos ahora, también dentro de la misma estructura, pues tenemos válvulas. Tenemos 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es esta? La del lado derecho. Tricúspide. Así es. Tenemos acá. Mitral. Mitral. Esta sería nuestra válvula, ¿qué? Pulmonar. Pulmonar. Y por acá, que no se ve, está escondidita, sería nuestra válvula Aórtica. Aórtica, correcto. Esas son las válvulas que vamos nosotros a estar observando. Entonces, estas 4 válvulas son, pues obviamente, las que nos van a poner en movimiento ese ciclo cardíaco, ¿verdad? En la diástole y en la sístole, porque son las que se van a aperturar y se van a cerrar. Y también, pues, son las que nos van a generar los ruidos cardíacos normales, ¿verdad? Los sonidos, que son los que vamos a escuchar al momento de auscultar. Y que también, bueno, los vamos a estudiar en la siguiente clase junto con el ciclo cardíaco. Bien, para su estudio, por lo mismo, pues lo dividimos como si fueran en 2 bombas, ¿verdad? Una bomba pulmonar y una bomba sistémica. La bomba pulmonar es nuestro lado derecho, que es el que se encarga precisamente de recibir a través de las venas cavas la sangre desoxigenada, pasar al ventrículo derecho, del ventrículo hacia la zona pulmonar para poderse oxigenar. Después retorna a través de nuestra bomba sistémica, entra a la aurícula izquierda, ya oxigenada, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí pasa hacia la circulación sistémica a través de nuestra arteria aorta. Bien. Ok, otra de las cosas que tenemos que recordar es que por la posición en donde se encuentra, pues si vemos, por ejemplo, en esta imagen, en esta radiografía, pues vemos la ubicación en el mediastino medio, ¿verdad? Esta sería nuestra porción del esternón. Tenemos los cuerpos costales a cada lado y aquí podemos observar la silueta cardíaca y en la porción inferior, pues lo que es la porción del diafragma, ¿verdad? Bien, ahora, si nosotros vemos esta línea aquí, imaginaria, esta línea que estamos trazando, pues podemos ver cómo hacia lo que es el lado derecho del corazón, básicamente, si lo dividimos en tercios, tenemos un tercio nada más hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo tenemos prácticamente 2 tercios, por lo tanto, la mayor porción del corazón pues se encuentra hacia este lado, ¿verdad? Hacia el lado izquierdo. Si nosotros trazáramos una línea imaginaria que cruzara, por ejemplo, a través de aquí, de esta zona donde se encuentra la clavícula y a la línea media aproximadamente, veríamos como lo que es el ápex o la punta del corazón, pues se encuentra aproximadamente a la altura de la línea medio clavicular, ¿sí? Ahora, tiene una inclinación y aquí la podemos ver, ¿verdad? Como no se ve, si voy a usar de ejemplo, por ejemplo, mi teléfono. Si yo tuviera, si este fuera el corazón, pues el corazón no está así. El corazón se ve así, ¿verdad? Inclinado.
Y aparte, si nosotros lo vemos de lado, pues no nada más está inclinado y está un poco girado, ¿no? Girado y hacia atrás. Entonces, vamos a ver nosotros aquí, por ejemplo, que esta inclinación que tiene el corazón hace precisamente que nuestra punta quede aquí en este borde y que tenga un grado de aproximadamente 45 grados de inclinación. Estos 45 grados, pues nos hablan de que se encuentra posicionado de forma normal, pero esta angulación puede cambiar. Puede ser más, puede ser menos o puede ser incluso completamente opuesta. Ejemplo, si tuviéramos una dextrocardia, pues ya no tendríamos a 45 grados de esta angulación, estaría para este lado, ¿sí? Estaría con una angulación completamente distinta. Si nosotros tuviéramos por alguna, digamos, falla cardíaca, tuviéramos, digamos, un aumento de volumen, digamos, pues pudiera ser en el ventrículo derecho, vamos a suponer esta zona del ventrículo derecho, que tuviéramos una cardiomegalia ocasionada por una cardiopatía, digamos, dilatada. Imagínense que este corazón fuera como, digamos, como un globo. Y vean mi mano representaría el diafragma y esto representaría el corazón. Si este se inflara, pasaría eso, ¿no? Se inflaría y ocuparía mayor cantidad de espacio por el volumen que está creando. Si tuviéramos más volumen aquí, la angulación que va a pasar va a cambiar, ¿sí? Ya no va a estar donde mismo. Entonces, para nosotros es importante, y eso lo vamos a saber a través de una placa y a través de un electrocardiograma cuando calculemos el eje cardíaco. Entonces, el eje cardíaco normal se va a encontrar entre estas dos líneas, entre lo que son los 0 y los 90 grados, ¿sí? Si la angulación pasa de los 90 grados, pasa para acá, hacia los 100, 120, quiere decir que mi corazón ya no está así, mi corazón está así, ¿verdad? Está cambiando de posición o puede ser que esté cambiando así. Dependiendo de qué, de cuál cámara esté teniendo problema. Entonces, podemos tener una desviación del eje hacia la derecha o una desviación del eje hacia la izquierda, dependiendo del problema que tengamos. Entonces, ¿es importante recordar la angulación normal? Sí, claro que sí, ¿verdad? Eso nos va a ayudar más adelante. Bien, entonces decíamos que la punta del corazón, si nosotros trazamos esa línea imaginaria, básicamente va a cruzar por la línea medio clavicular y lo va a hacer aproximadamente a la altura del quinto espacio intercostal izquierdo, ¿ok? Y ese también, pues, es una referencia que debemos de tener para el momento que vamos a auscultar los ruidos cardíacos. ¿Vamos bien hasta aquí, sí o no? ¿Qué espacio? Sí, doctora. Quinto espacio intercostal izquierdo. ¿Ok? Bien, ahora, también para su estudio y como referencia anatómica, pues siempre decimos que hay caras, ¿verdad? Caras del corazón, la cara anterior, la cara lateral, la cara posterior, etcétera. Esas caras es importante que las recordemos porque más adelante también, cuando empezamos a ver electrocardiograma, pues decimos, por ejemplo, hay alguna derivación que está teniendo alguna alteración, vamos a suponer una elevación del segmento ST y estamos pensando en un infarto y dices, ok, bueno, el electrocardiograma tiene esta derivación y esta que están alteradas. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde se está infartando? ¿En la cara anterior? ¿En la cara lateral? ¿En la cara inferior? ¿Dónde está el problema? ¿Y de qué me sirve saber la cara? Bueno, pues que voy a saber qué arteria cruza por esa cara. Si es la descendente anterior, si es la coronaria derecha, si es la circunfleja o es la descendente posterior. Dependiendo de eso, ¿verdad? Me va a orientar para que yo pueda saber dónde está el problema. Entonces, para ese estudio se ha comparado la forma del corazón con una pirámide triangular y hay quienes la comparan, por ejemplo, con un cono, ¿verdad? Dicen, parece un cono, pero un cono, ¿verdad? Sería así tal cual en la imagen y una pirámide triangular debería estar hacia arriba, pero en este caso está hacia abajo, ¿no?
como vemos aquí en el dibujo. Entonces, esa pirámide triangular se ha utilizado precisamente para que podamos estudiarlo mejor. Y como toda figura geométrica, pues tiene una base, tiene una punta y tiene sus lados. Entonces, vamos a ver la primera, que viene siendo nuestra parte posterior, o lo que sería la base de ese triángulo. Y si ustedes se fijan, esta base, ¿verdad? ¿Hacia dónde está? Está hacia la parte superior del corazón. Por lo tanto, aun cuando en la literatura nos habla de que esta base abarca la mayor parte de la aurícula izquierda, también abarca porción de la aurícula derecha, ¿no? Abarca ambas realmente, pero cuando ustedes lo lean, la mayoría de las veces nos hablan de que la mayor porción se encuentra de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Precisamente por la inclinación que tiene y que aparte que está inclinado está girado y hacia atrás, ¿ok? Esa es la razón. Pero bueno, vamos a recordarlo de esa manera. Luego vamos a ver que aparte de lo que es la cara posterior o base, pues tenemos una cara anterior o esternocostal. Si vemos aquí en la radiografía, pues sería la porción que nosotros vemos aquí directamente, ¿verdad? Cara anterior o esternocostal está en íntimo contacto con el esternón y los cuerpos costales. Y bueno, por lo mismo, por el grado de inclinación, la mayor porción que se encuentra aquí, pues tenemos nuestro ventrículo derecho principalmente y también alcanzamos un cachito, ¿verdad?, de nuestro ventrículo izquierdo. Bien, otra de las siguientes caras sería la cara inferior o la cara diafragmática. Si ustedes recuerdan, decíamos, si mi mano representara el diafragma y el corazón está recargado, ¿verdad?, sobre el diafragma. Entonces, esa porción abarca su mayor parte, lo que es el ventrículo izquierdo, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que también tiene lo que sería su cara lateral, que en este caso, si lo relacionamos con lo que es esta pirámide, tenemos dos caras laterales o dos caras pulmonares. Una de ellas, ¿verdad?, va a abarcar principalmente el lado izquierdo y la otra el lado derecho, dependiendo de cuál de las caras pulmonares estemos hablando. La pulmonar izquierda abarca la mayor porción de lo que es el ventrículo izquierdo y un cachitito, si se fijan, ¿verdad?, de lo que sería la aurícula también. Y la cara lateral o pulmonar derecha, pues abarca en su mayoría parte de lo que viene siendo la aurícula derecha. Y bueno, como les digo, estas son referencias que nos van a ayudar más adelante para que nosotros podamos, pues, orientarnos dónde está el problema, recordando qué parte abarca. Bien, también como parte del estudio, pues también se divide en lo que son superficies y bordes, que bueno, esto lo vamos a ver rapidito porque realmente esas también nada más son referencias. Y bueno, como ya vimos, tenemos una cara anterior y tenemos esa cara anterior tiene un borde superior, tiene un borde inferior. También tenemos una cara, como dijimos ahorita, lateral o pulmonar. Y que, bueno, pues también va a estar tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿verdad? Y bien, esas superficies o bordes, como les digo, también pues las podemos ver por la parte posterior del corazón. Aquí vemos este mismo que ya acabamos de ver y vamos a comparar esa cara anterior, ¿verdad? Y vemos que también vamos a tener en la parte posterior una porción que también nos representa la cara inferior o diafragmática. Tenemos también en la parte posterior, en la parte de la base, tenemos las caras laterales que hablábamos ahorita que pertenecen a la cara pulmonar, ya sea izquierda o derecha, ¿ok? Y dentro de esto mismo, bueno, pues simplemente las divisiones que son los bordes, decíamos que hay un borde superior, hay un borde también inferior, hay un borde lateral, y también tenemos, dependiendo del lado, derecho o izquierdo, ¿verdad?, los dos bordes pulmonares o laterales. Bien, ok, ahora tenemos una imagen o una placa. Bueno, tenemos dos. Y la idea de esta imagen es simplemente recordar que para el estudio del corazón se requieren por lo menos dos proyecciones.
Por ahí no sé qué tan asiduos sean de entrar a Facebook o de entrar, por ejemplo, a Instagram. Y por ahí hay un meme que al ratito se los voy a compartir, donde dicen que siempre es bien importante pedir las 2 proyecciones. Y ahorita van a entender por qué cuando vean el meme. Pero bueno, la cuestión aquí es, cuando nosotros vemos de frente, solamente podemos ver lo que es la silueta, pero no podemos decir si está afectando o no las estructuras vecinas. ¿Hasta cuándo lo vemos? Pues hasta que vemos desde otro ángulo, ¿verdad? Donde ya podamos nosotros distinguir si está, digamos, aumentado de tamaño y está comprimiendo estructuras, digamos, hacia atrás, por ejemplo. Ok, entonces siempre vamos a pedir una PI lateral de preferencia o postero anterior y lateral. Y vamos a ver, como en esta imagen, vemos aquí, se fijan en la silueta cardíaca, lo normal es que empecemos a ver desde lo que es el botón aórtico, ¿verdad? Vemos el botón aórtico, ¿se acuerdan que sigue? Por aquí chiquitito se tiene que ver una porción de quién está por debajo de la aorta, ¿se acuerdan? Lo que son las pulmonares. Correcto, y después abajito de la aorta, ¿quién sigue? Lo que son las aurículas. Aurículas. Y luego ya los ventrículos. Y luego El ventrículo. el ventrículo, así es. Eso es lo que regularmente vamos a ver. Y bueno, pues siempre observamos como un todo, ¿verdad? Vemos qué hay alrededor, vemos los cilios pulmonares, vemos etcétera, etcétera. Pero aquí generalmente lo que vamos a ver es la silueta. Y si se acuerdan como vimos, generalmente es como un tercio lo que ocupa el derecho, ¿verdad? Y los otros 2 tercios se encuentran hacia el lado izquierdo. Y bueno, en lo que es la proyección lateral, pues más que nada nos va a importar, como decíamos, ver, ¿verdad?, si no está comprimiendo alguna estructura, si se ven los espacios normales. Y bueno, otros detalles que más adelante vamos a ver, como cuando hay algún derrame pericárdico, por ejemplo, ¿verdad? Buscar en la silueta. Bien. Ok, los surcos, bueno, pues los surcos, parte de la anatomía, ya sabemos que se encuentran donde cruzan las principales arterias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en esta proyección frontal o anterior, vemos como aquí la coronaria derecha va cruzando entre lo que es el surco interaurículo-ventricular, ¿verdad? Vemos aquí la coronaria izquierda, que esta es una de las ramas, es la descendente anterior, que va a dividir ambos ventrículos, por lo tanto viene por el septum interventricular, ¿verdad? Y vemos en la siguiente proyección que tenemos aquí, esta posterior. Si continuamos por el lado de la derecha, vemos como la derecha aquí venía por el surco entre lo que es la aurícula y el ventrículo, llega a la cara posterior y va a darnos la arteria descendente posterior, ¿verdad? Y si vemos por el otro lado, decíamos que venía una de las ramas de la coronaria izquierda, la primera que veíamos acá en esta imagen anterior, decíamos que es la descendente anterior, y por aquí está escondida, ¿verdad? No se alcanza a ver por la orejuela, pero por acá sale una arteria que es la circunfleja, ¿verdad? Y esta circunfleja va a venir y, digamos, va a abrazar al corazón, le va a dar la vuelta y viene por aquí, por la parte posterior. ¿Sí? Bien. Ok, entonces esas son nuestras arterias principales. Sabemos que hay más ramas, ¿verdad? Está la arteria del cono, la arteria del nodo sinusal, la arteria del nodo auriculoventricular, la del margen obtuso, etcétera, etcétera. Pero las que más nos importa que tengamos que tener presentes son estas, ¿ok? De estas, la que más se nos va a infartar y la que más problemas nos va a dar va a ser justamente la descendente anterior. Rama de la coronaria izquierda, ¿ok? Entonces, esto es importante que recordemos que tenemos estas estructuras y les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos, digamos, alguna valvulopatía que está generando que la aurícula, en este caso la izquierda, reciba más volumen de lo que debería de tener de forma normal. Entonces, si recibe más volumen, obviamente decíamos que más volumen genera mayor que dentro de la cámara, ¿qué hay? Mayor presión. Así es, más volumen, más presión. Número 1.
Ahora, segundo, vean aquí el espacio, están como que todas acomodaditos como un rompecabezas, ¿no? Todo cabe como un rompecabezas. Entonces, si yo aquí en medio le quiero meter algo más, ¿cabrá? Así a simple vista, no, ¿verdad? Y para que quepa, ¿qué tenemos que hacer? Como que empujo para allá y empujo para acá y así, ¿verdad? Para tratar de que quepa. Entonces, esa misma analogía es lo que ocurriría aquí. Si tenemos nosotros esta aurícula y tiene, digamos, más volumen de lo normal, pues va a tener que empujar las estructuras vecinas para poder caber. Entonces, ahora, vemos aquí en esta imagen, esta sería nuestra aorta, ¿verdad? Tenemos aquí la zona de las pulmonares, ¿verdad? Y vemos por aquí nuestro bronquio izquierdo y por acá, que casi no se ve, pero está escondidito, por ahí pasa el esófago. Entonces, si tenemos un aumento de volumen aquí y está comprimiendo, ¿a quién nos está molestando ahí? Lo acabo de decir, ¿a quién es? Al esófago y al bronquio izquierdo. Así es. Entonces, una de las principales manifestaciones que el paciente te puede decir cuando llegue contigo y tú lo empieces a interrogar y a preguntar, ¿verdad? ¿Qué síntomas ha tenido? ¿Desde cuándo? Etcétera, etcétera. Y que estás pensando que tiene algún problema cardíaco. Entre esos, uno de los primeros que te pueden decir se relaciona con el esófago. ¿Cuál creen que sea esa primera manifestación que te puedan decir? Si estás comprimiendo el esófago, ¿qué crees que te diga el paciente? Como comida. Se oyó un poquito viciado y casi no te entendí, pero más o menos. ¿Problemas con la comida, algo así dijiste? Sí, como que siente que no le pasa la comida. Disfagia, correcto. Empiezan a sentir como que, vulgarmente diríamos, como que se me atora, ¿sí? Esa sensación de malestar o de opresión al momento de estar queriendo pasar el alimento. Entonces, ya desde el momento que te dice disfagia, y si tú estás pensando, obviamente, con tu placa, ¿verdad? Tus proyecciones, ¿verdad? Que vas a tener con tu electrocardiograma, pues ahí probablemente vas a encontrar que quizás hay algún problema, puede ser un crecimiento auricular, puede haber algo más, no lo sé, que nos esté orientando a pensar que algo está pasando ahí porque está molestando al esófago, por ejemplo. Otra de las cosas que puede llegar a pasar, dijimos ahorita, más volumen, teníamos más ¿qué? ¿Sí hay más volumen? ¿Más presión? Presión. Exacto. Y ahora, ¿qué va a pasar aquí con la presión? Si la presión la tenemos en la aurícula izquierda, se va a regresar a través de las pulmonares, ¿hacia dónde? Hacia el pulmón. ¿Sí? Ok, y si en el pulmón tenemos más presión de la normal, fuera de lo de tocar el punto de la hipertensión pulmonar, recordamos así a grandes rasgos que es donde se hace el intercambio gaseoso, ¿no? La hematosis. Entonces, si tenemos más presión de la normal, vamos a tener extravasación de líquido y esa extravasación de líquido va a impedir o a bloquear que ocurra ese proceso de forma normal. Entonces, si no se está llevando a cabo el intercambio gaseoso normal, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué te va a decir? Disnea. Disnea, le falta el aire. ¿Por qué? Porque no está teniendo un buen intercambio. Y si tenemos más presión, porque hay más volumen y hay extravasación de líquido, cuando yo me ponga el estetoscopio y ausculte, ¿qué voy a encontrar? Crepitantes. Pues stertores. Así es. ¿Me entienden? Ese es el punto y esa es la importancia del por qué tenemos que recordar todas estas límites, bordes, estructuras que lo rodean, porque nos van a ayudar a que podamos entender un poquito más de una forma más rápida al momento que estemos revisando al paciente. Si el paciente llega contigo y te dice, tengo disnea, y luego aparte empiezas a escuchar que hay estertores y crepitantes, y ya descartaste una patología pulmonar, pues tienes que empezar a pensar que por acá a lo mejor hay una cardiopatía de origen congestivo, ¿verdad? Algo más está pasando acá. ¿Y qué la originó? A lo mejor alguna valvulopatía, a lo mejor la hipertensión, a lo mejor diabetes, no sé, hay que investigar con todo el cuadro. Bien,
Eso es lo que quería decirles. Hasta aquí es la última parte que íbamos a ver el día de hoy. En la siguiente clase vamos a terminar de hacer el repaso. Nos falta ver el repaso del sistema de conducción, nos falta repasar algunos detallitos sobre la circulación y después de eso vamos a empezar ahora sí ya con lo que es electrofisiología, que es hablar un poquito de lo que es el ciclo cardíaco dinámico, funcional y luego vendría potencial de acción. ¿Ok?